Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes. Gracias por tomarse el tiempo de su tarde para venir a esta sesión. De verdad estamos muy contentos de tenerlos de manera presencial aquí otra vez. Esta plática es nivel 400, espero sea lo que estén buscando, y si no, pues se pueden switchar a cualquiera de las otras. Les vamos a hablar acerca de patrones de diseño avanzados en NoSQL, para que no piensen como yo, que aventar todo en una tabla y hay que sea problema de alguien más. Mi compañero Armando Barrales les va a dar esa plática de modelado de patrones de diseño. Y yo les voy a hablar un poco de historia para entender de qué es esto de NoSQL y también entendamos que no solo es una moda, sino todo tiene una razón de ser, ¿no? Y por último, Juan Vélez, que es subdirector de desarrollo de arquitectura en Cinepolis, nos va a mostrar un caso bastante interesante donde con diversos servicios y principalmente con Dynamo solventaron diversas necesidades que tenía el equipo de Cinepolis. Bueno, como les comentaba, lo primero que vamos a revisar es un poco de historia del procesamiento de datos. El procesamiento de datos está pegado, va junto con los datos. Si yo tengo datos, pues necesito procesarlos, ¿no? Y este comportamiento, bueno, tenemos otro concepto que es la presión por los datos, donde es básicamente decirle a un sistema que procese la capacidad de datos que yo necesito que procese bajo dos premisas, ¿no? Un costo razonable y en un tiempo razonable, ¿no? ¿Qué pasa cuando una de estas dos premisas no se cumple? Bueno, es cuando se desencadena la innovación, comenzamos a crear tecnología, empezamos a crear nuevas cosas, ¿no? Y este comportamiento se ve con una serie de picos de altos y bajos, donde como primer base de datos, no me dejan mentir, pero nuestra primera base de datos que conocemos está dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestras orejas. Todos nacemos con alta disponibilidad, tolerancia a fallos, de repente empezamos a olvidar algunas cosas, pero es normal. Sistema de usuario único, y por eso nos vemos en la necesidad de crear algo externo, ¿no? Algo donde alguien pueda consultar la información de manera estructurada, y es donde creamos o se crean estos libros contables, ¿no? Empezamos a almacenar información de manera estructurada, de tal forma que pues alguien más la pueda consultar, ¿no? Y esto fue muy poderoso durante muchos años, ¿no? Durante muchos siglos en distintos sectores, tanto público como privado. Nos ayudó bastante bien a procesar esos datos, ¿no? A tener esa información. Sin embargo, pues, nuevamente, ¿no? Empezamos a tener más datos. Por ejemplo, en el año 1890, en los censos de Estados Unidos, pues se comenzó a tener más datos, ¿no? Y entonces, pues ya no era pues factible tenerlos en estos sistemas que teníamos en esa época. Y es cuando Hermann Hollerith, encargado de procesar todos esos datos, pues se vio en la necesidad de crear algo nuevo, ¿no? ¿Y qué fue eso que creó? Pues fue la tarjeta perforada. Y la tarjeta perforada pues ya nos ayudó a procesar más rápido todos esos datos, ¿no? Y aquí es donde realmente decimos que nace el procesamiento de datos moderno. ¿Por qué? Porque empezamos a procesar esa información, ¿no? Y hay una máquina más automatizada que nos ayuda a procesar todos esos datos, ¿no? Empezamos a crear cintas de papel, cintas magnéticas, bases de datos jerárquicas, sistemas distribuidos, hasta que llegamos a la época de los 70, y avanzamos muy rápido, donde una persona llamada Edgar Coe, en un paper donde menciona todo el modelo relacional, pues su misión en la vida era hacer un sistema donde le pudiéramos hacer preguntas sin necesidad de entender código, ¿no? Entonces, en su paper nos menciona todo lo del modelo relacional, lo de la normalización, inclusive nos habla también de la desnormalización. Y bueno, mucha gente estaba escéptica de que no lo pudiera lograr, ¿no? En esa época, pues, apenas estaba naciendo las computadoras modernas y pues no había mucho procesamiento en CPU, ¿no? Sin embargo, con la ley de Moore, que se fue cumpliendo, donde se fue agregando más procesamiento de cómputo, pues todo esto fue factible, ¿no? Hacer preguntas, hacer esas complejidades al hacer las relaciones, pues todo nos fue ayudando y nos fue resolviendo la vida. Sin embargo, pues también esta ley de Moore pues tenía una fecha de fin, así decirlo, y en las últimas épocas pues se ha visto que este procesamiento se ha ido aplanando, ¿no? Entonces pues ya no tenemos el cómputo que hubiéramos esperado,
Y, sin embargo, pues vemos que el almacenamiento, los costos del almacenamiento se están bajando, ¿no? Cada vez podemos hablar más fácil de gigabytes por dólar, terabytes por dólar, petabytes por dólar. Entonces, además, si le sumamos a la ecuación que las aplicaciones se están volviendo de Big Data, donde tenemos una cantidad de información bastante amplia, pues bueno, si el CPU se está aplanando, si el almacenamiento es barato, relativamente barato, y si además nuestras aplicaciones son de Big Data, pues bueno, ¿por qué no aprovecharnos de ese almacenamiento barato y tener la redundancia, ¿no? No sé, aquí si alguien ha hecho una normalización, más o menos de qué se trata, si me pueden ayudar alzando la mano, ¿quién ha hecho una normalización? Bueno, ¿quién ha hecho una desnormalización? Bueno, aquí mi compañero Armando más adelante les va a mostrar esa desnormalización. Y como sabrá, pues en la desnormalización pues no nos importa tener pues repetida la información, ¿no? Y es ahí donde entra el NoSQL, ¿no? Como vamos a ver más adelante, en cómo nos ayuda, ¿no? Y no estamos diciendo que pues todo se vaya a NoSQL, ¿no? Simplemente hay cargas de trabajo que por su naturaleza van a seguir viviendo en SQL y otras que van a seguir viviendo en NoSQL, ¿no? En SQL van a seguir viviendo estas aplicaciones, estas cargas de trabajo, donde necesitamos hacer preguntas ad hoc, ¿no? Necesitamos hacer preguntas, obtener distintas respuestas, y este tipo de aplicaciones son las que llamamos OLAP, ¿no? Online Transactional Processing. Y esas pues van a seguir viviendo en los sistemas de SQL. Por otro lado, NoSQL nos habla de una colección de objetos que viven en una sola tabla bajo un mismo índice, ¿no? Entonces, básicamente las consultas se transforman en hacer búsquedas de índices, ¿no? Busco los índices, toda la información que vive relacionada va a vivir sobre ese índice, por lo que no es necesario voltearme a otra tabla y hacer las relaciones, ¿no? Entonces, eso baja la complejidad de cómputo, ¿no? Y obtengo la información más rápida. En NoSQL, estas cargas de trabajo las llamamos OLTP, Online Transactional Processing, y básicamente son esas aplicaciones donde entendemos perfectamente bien cuáles son nuestros patrones de acceso, ¿no? ¿Cuáles son esos patrones de acceso? Armando ahorita nos va a platicar acerca de qué son estos patrones de acceso. Pues básicamente si yo sé cómo voy a obtener la información. Hago las mismas preguntas y obtengo las mismas respuestas, ¿no? Como en un carrito de compras, por ejemplo, pues siempre voy a ver, hago la pregunta, ¿qué ítems tengo en el carrito, ¿no? Eso siempre me va a responder de la misma manera, ¿no? Y bueno, ya que entendimos un poco de esto, podemos ver unas características bastante interesantes de DynamoDB. DynamoDB nos da dos tipos de capacidad de escritura y de lectura. Una es aprovisionamiento, junto con el autoescalado, nos ayuda a que conforme tenemos tráfico en nuestra aplicación, pues nos va dando esos recursos que necesita nuestra carga de trabajo, ¿no? Normalmente, ¿qué teníamos de su lado izquierdo? Pues en sistemas legacy, ya sea SQL o no SQL, cuando provisionábamos recursos, pues en el mejor de los casos teníamos una métrica del año anterior o del mes anterior y sobre esa aprovisionábamos recursos, ¿no? Si no, pues por método ingenieril, pues ahí adivinábamos y aprovisionábamos recursos. Sin embargo, pues como ven, todo lo que está entre el azul y la línea roja, pues está desperdiciado, ¿no? Es un sobreaprovisionamiento, no tenemos, está ahí gastándose recursos, ¿no? Por el otro lado, DynamoDB, nosotros le indicamos cuál es la cantidad de escrituras que necesitamos y cómo se va a autoescalar, ¿no? Con base en qué métrica, en qué parámetro se va a ir escalando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos una aplicación de red social donde nuestros usuarios empiezan a despertar en la mañana, pues empezamos a tener cierta actividad, ¿no? Y empezamos en la tarde, empiezan el pico, hay más gente entrando a la red social, pues ya tenemos y llegamos a nuestro pico de actividad, ¿no? ¿Y qué pasa en la noche? Pues otra vez nuestra aplicación se vuelve a dormir, igual que nuestro cliente, y pues también esos recursos, ¿no? No queremos tener recursos que se estén desperdiciando. Y el otro modo que les comentaba es el modo bajo demanda, ¿no? Este modo es si yo no conozco, si yo estoy lanzando una nueva aplicación, si no sé cómo se va a comportar. Este es un modo excelente porque prácticamente desplegamos nuestra aplicación y listo, ¿no? DynamoDB se encarga de todo lo demás, se encarga de
de aprovisionar conforme se vaya teniendo tráfico, ¿no? Entonces ya tenemos como dos formas de cómo Dynamo nos ayuda a cumplir con nuestro tráfico y que nuestra aplicación no sufra degradación. Este es un ejemplo muy bueno de una tabla de Snapchat en el Super Bowl del 2019. Ellos utilizaron el primer modo que les comentaba. Ellos aprovisionaron pensando 6 millones de escrituras para ese evento. Sin embargo, como ven, pues había el doble, ¿no? Se llegó a un pico de casi 10 millones, un poco más de 10 millones de peticiones. Y bueno, con el autoescalado se fue, con ayuda del autoescalado pudieron cumplir y de tal forma que su aplicación pues no sufrió ninguna degradación. Y además algo muy interesante aquí es que el aprovisionamiento que no se ocupa durante 5 minutos, DynamoDB lleva el tracking de ese aprovisionamiento y nos lo va acumulando en buckets, nos lo va guardando ahí, de tal forma que cuando lo necesitemos, lo toma de ahí y nos lo disponibiliza, ¿no? Entonces, esto hace que nuestra aplicación, pues nuevamente, siga funcionando perfectamente. Y lo mejor de todo esto es que DynamoDB se encarga de ello y ustedes no tienen que preocuparse por nada de eso. Todo esto que les comentaba del aprovisionamiento, de estar llevando el tracking, etcétera, lo hace Dynamo automáticamente. Y bueno, también otra característica bastante interesante de Dynamo es que pensaríamos que conforme tenemos más peticiones, pues nuestro sistema va a responder más lento, el clásico ya no responde, ya se contencionó la tabla, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con Dynamo? Exactamente lo contrario. Dynamo tiene una caché de corta duración donde va almacenando como el atajo para no voltearse las tablas de configuración y eso hace que la latencia todavía sea mucho menor. Como vemos en el ejemplo, pues empezamos a tener millones de peticiones a la tabla y empieza a responder alrededor de los 4 milisegundos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tenemos nuestro pico? Bueno, cuando llega nuestro pico, pues pasa lo contrario, ¿no? Empieza a responder más rápido por esta caché, porque se toma el atajo y ya no es necesario llegar a la tabla de configuración. Y nuevamente, esta caché y este atajo y todo esto que les digo, ustedes no tienen que preocuparse por nada de esto. DynamoDB se encarga de hacer toda esta gestión. Y bueno, lo último antes de pasar con mi compañero Armando, es también si por temas de disaster recovery, si porque necesitan tener su aplicación aún con menor latencia en ciertas regiones, existe una capacidad, una configuración en DynamoDB donde nos ayuda a replicar nuestra información, ¿no? Nosotros con una serie de links, de clics, seleccionamos qué regiones necesitamos y automáticamente DynamoDB empieza a replicar la información, ¿no? Algo muy curioso pues es que es active-active, es decir, no es normal o como normalmente lo tenemos en otros sistemas donde nada más es la lectura, ¿no? Aquí Dynamo se encarga de estar replicando la información independientemente de la región donde se escribió. Y nuevamente todo este manejo de hilos o de concurrencia, etcétera, todo eso lo maneja automáticamente DynamoDB. Y con esta configuración aseguramos, o AWS nos asegura, un nivel de servicio de 5 nubes. Esto equivale, si mis cálculos no me fallan, equivale a tener fuera de línea máximo tu aplicación durante 5 minutos en un año, lo que equivale a 26 segundos mensuales. Y eso pues es realmente algo muy pues que es muy difícil de conseguir en algunos otros sistemas. Y bueno, ahora sí los dejo con mi compañero Armando, que les va a hablar sobre los patrones de diseño y el modelado en la SQL. Gracias. Me pusieron esto desde el principio, entonces no sé si ya lo descompuse. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar a hablar ahora de algunos fundamentos básicos de Dynamo. ¿Para qué? Para que todos estemos en el mismo renglón y a partir de ahí vamos a empezar a ahondar más en otros temas. Estos fundamentos básicos, principalmente es cómo se compone Dynamo, ¿no? Estamos hablando de bases de datos relacionales y no relacionales. Hay conceptos que van a ser muy similares. Como podemos ver, podemos tener el mismo concepto de tabla, como lo tenemos en nuestra base de datos relacional. Tenemos items, lo que conocemos como filas en una base de datos relacional. Y después tenemos lo que son nuestros atributos, nuestras columnas. Pero nótese aquí algo bien interesante.
A diferencia de una base de datos relacional, donde tenemos siempre todas las columnas, aquí en algunos de los ítems solamente tenemos ciertos atributos. ¿Qué significa esto? Esto es algo que nos permite las bases de datos NoSQL, que son bases de datos que no tienen esquema. En otras palabras, cuando yo necesite tener todas las columnas, inserto toda la información necesaria. Cuando solo necesito cierta cantidad de información, pues solo eso. Adicional, vamos a tener el mismo concepto de llave primaria que tenemos en las bases de datos relacionales. Aquí la llave primaria se va a componer por dos recursos. Uno, lo que es la llave de partición, que como su nombre nos dice, nos va a ayudar a identificar dónde vamos a estar guardando esa información, en un nodo de partición, en un nodo de almacenamiento, y este es obligatorio. Esta llave de partición puede ser compuesta. ¿Cómo es compuesta? Utilizando algo que llamamos una llave de ordenamiento. La llave de ordenamiento es otra manera de identificar nuestros datos, ¿sale? Estos dos nos sirven para que de una manera organizada, eficiente, podamos consultar nuestra información. Además, la llave de ordenación nos permite hacer relaciones uno a muchos. ¿Qué significa? Todos los que tengan la misma llave de partición, que puede ser, por ejemplo, mi ID de cliente, pueden tener una llave de ordenamiento que sean las ofertas que tiene ese cliente, los correos relacionados. ¿Sale? Y además, con la llave de ordenamiento también puedo hacer consultas enriquecidas. Al rato vamos a tener un pequeño demo donde van a ver cómo funciona esta parte. No menos importante, aquí, bueno, recalcar. La llave de partición y el sort key es la manera de que nosotros indexamos nuestra información y la manera más eficiente de accesar a esa información, ¿sale? Pero puede que algunos patrones de acceso, los patrones de acceso no es otra cosa más que cómo quiero yo consultar esa información, no vivan en esa llave de partición o en esa llave de ordenamiento, sino que puedan vivir en otros de los atributos. Cuando viven en otro de los atributos, nosotros podemos convertir esos atributos a algo que se llaman índices globales secundarios, que ahorita vamos a ver. ¿Sale? Aquí algo que se recomienda y que van a ver y que quizá los que están muy acostumbrados a las bases de datos relacionales les choque un poquito, es que nosotros recomendamos que se usen llaves genéricas. ¿Qué es esto? Cuando nosotros creamos una tabla en un SQL normal, lo que hacemos es que a nuestra llave primaria le ponemos, por ejemplo, Customer ID, Order ID, Product ID. Aquí se recomienda que se utilice PK para la parte del Partition Key y SK para la parte del Sort Key. ¿Por qué? De esta manera, al utilizar llaves genéricas, tenemos la habilidad de no amarrarnos solo con la posibilidad de guardar ahí el identificador del cliente, sino que también, si hace sentido, podemos guardar el identificador del producto, etc. Otra vez, lo vamos a ver un poquito más en el demo. Adicional, esto lo que nos permite es lanzar consultas de tipo SQL como lo hacemos normalmente. Simple y sencillamente, en vez de decir donde el Customer ID es igual al cliente 1, vamos a decir donde PK es igual al cliente 1 y vamos a poder hacer en el Sort Key pues la ordenación que nosotros necesitemos. Es prácticamente lo mismo, pero como aquí estamos modelando en una sola tabla, nos conviene utilizar términos genéricos. Y pasemos a la parte de los índices. En los índices, como les decía, ¿qué pasa si el atributo por el que quiero buscar, quizás es el email o quizás es una dirección o quizás es un país, no está dentro de esa llave primaria, dentro de esa partition y dentro de esa sort key? Lo que tengo que hacer en esos casos es generar un índice global secundario. Esto está súper bueno. ¿Por qué? El índice global secundario es decirle a DynamoDB, ¿sabes qué? Yo quiero que por este atributo, cada vez que yo te grabe información, me generes una tabla donde ese atributo se comporta como una llave de partición o como una llave de ordenamiento. La parte de sincronizar, la parte de agregar esa información, de escalarlo, DynamoDB lo hace por nosotros. De esa manera, generamos más atributos indexados que siguen siendo muy eficientes para que nosotros consultemos la información. Y hay varias maneras de hacer esto. Siempre nos vamos a llevar la llave de partición y la llave de ordenamiento. A veces solamente me voy a llevar los IDs que yo quiero. A veces me puedo llevar toda la tabla. Otra vez se repite este patrón de voy a duplicar la información, pero voy a duplicar la información que me haga sentido.
Y bueno, aquí un tema súper importante. Esto de la llave de partición, ¿qué es y por qué es tan importante y por qué me ayuda a obtener esa escala que nos mostraba César, ¿no? Que no importa la cantidad de registros que estemos consultando o grabando, la latencia se mantiene. La llave de partición, si ponemos un ejemplo donde tenemos una ciudad, y esta ciudad está llena de departamentos, cada uno de nosotros podría tener un identificador, nuestro RFC, ¿sale? Con ese RFC nosotros calculamos algo que se llama el hash en DynamoDB. Ese hash es un identificador único que nos diría, ¿sabes qué? Tú vives en este edificio, ¿por qué? Porque cuando yo calculo ese hash, te toca este edificio. Y así de manera subsecuente. De esta manera nosotros podemos generar ese identificador. En DynamoDB se llama el key space, o el espacio de llaves. Hacemos ese cómputo del hash y determinamos dentro de ese direccionamiento dónde va a vivir, en este caso, mi dato, en qué partición. ¿Por qué se hace esto? Porque de esa manera nosotros podemos tener tantas particiones como necesitemos, ser intencionales y tener más particiones. ¿Por qué? Porque las particiones al final sí tienen un throughput, estamos hablando que pueden llegar a leer hasta tener 3000 lecturas por segundo y hasta 1000 escrituras por segundo, pero ¿qué tal si hay casos como votaciones, como eventos grandes donde nosotros necesitamos incluso más capacidad? Pues nosotros podemos hacer que de manera intencional estemos escribiendo en más de estas particiones. De esa manera, pues nuestro throughput se multiplica. Cuando tenemos esos casos, y es esta parte que se llama salt, lo único que hay que hacer es, si yo tengo mi RFC que termine en 26, con agregarle yo al final un número aleatorio que yo voy a estar controlando, eso hace que cuando yo calcule ese hash, automáticamente me determine que se va a otra partición. Entonces, en vez de estar escribiendo siempre en la misma partición que tiene esos 3000 y esos 1000 de escritura, lo que puedo hacer es estar escribiendo en 10 particiones y estar multiplicando mi throughput por estos 10, ¿no? En vez de tener solo 3000 de lectura, ya puedo llegar a tener 30.000 y hasta 10.000 de escritura. 10.000 peticiones por segundo estoy hablando, ¿sale? Y ustedes dirán, oye, pero si tengo en N particiones, ¿cómo le hago para recuperar esa información? A través del Data API que tiene DynamoDB, nosotros podemos paralelizar. ¿Qué significa? Podemos mandar a pedir la información a las 10 particiones, recogerlo todo lo más rápido posible en cuestiones de milésimas de segundo y ya en memoria, por ejemplo, pues hacer el cómputo necesario, ¿vale? Y bueno, ahora me dirán ustedes, oye, pero ¿y esto cómo se modela? ¿Por qué? Porque pues yo lo vengo haciendo con una base de datos relacional. Primero, quiero aclarar que la parte de las relaciones, no porque sean NoSQL, ya no existen estas relaciones, ¿sale? Sistema que ustedes hagan, van a encontrar relaciones, ¿no? Llámese redes sociales, gestión de documentos, siempre vamos a tener que tener esa habilidad de dibujar o de diseñar esas relaciones. Cuando estamos hablando de NoSQL, simple y sencillamente cambian un poquito, y esto aquí, pues lo que nos comentaba César, ¿no? En un esquema un poco más tradicional, lo que hacemos es que normalizamos. ¿Cómo normalizamos? Identificamos nuestras entidades. Esas entidades, en este caso es una base de datos de producto que tiene libros, álbumes de música y videos, y vamos poniendo las diferentes entidades. Estas entidades buscamos que no haya duplicidades y buscamos cómo encontrar esas relaciones uno a uno, uno a muchos, etc. Eso es a lo que llamamos normalización. Aquí aprovecho y pregunto, ¿a quién le ha tocado aquí normalizar una base de datos o al menos lo ha intentado? Ok. Perfecto. Me quedo en que la normalizaron y no en que lo intentaron como yo. Y cuando hablamos de NoSQL, hablamos de desnormalizar. ¿Qué significa esto de desnormalizar? Poner la información donde la necesitamos. Yo siempre pongo aquí el ejemplo de que si ustedes tuvieran un archivero donde tuvieran esta base de datos, en ese archivero, en el entorno relacional, tendrían un folder por cada una de estas tablas. Un folder de productos, un folder de libros, un folder de álbumes. Cuando ustedes les hagan la pregunta, oye, obténme la película de Frankenstein, lo que estaría pasando ahí es que tendrían que sacar el folder que tiene las hojas con todos los productos, ponerlo sobre la mesa, el folder que tiene las hojas con los álbumes, con N hojas, ¿no? Y el folder que tiene también los tracks. Empezar a revisar, quizás esté indexado, juntar,
hacer coincidencia y poner los tres. Cuando estamos hablando de NoSQL, este paradigma cambia. Yo tengo ese mismo archivero, yo tengo un solo folder que en ese folder yo voy a encontrar toda la información que necesita. Sí, quizás se repite esa información, pero aquí lo que estamos buscando es obtener eso que necesitamos de la manera más eficiente y que escale. ¿Vale? Vamos a ver esto cómo se dibuja ya con joins y cómo crece en este caso el tiempo de complejidad. Aquí en esta consulta, seguro les ha tocado hacer estos joins o joins de estos kilométricos de 2 hojas. Tenemos un cruce sencillo, ¿no? Dame todos los libros que tengan este Product ID y que sea, en este caso, Frankenstein. El tiempo de complejidad va a sumar conforme más registros encontremos en la siguiente relación. Y conforme nosotros vamos poniendo más joins, pues se van sumando más registros. Aquí era esto que nos platicaba César, que nos decía, oye, ¿sabes qué? Pues llegó un punto en el que el poder computacional se aplanó, porque esto lo que necesitamos es cómputo para poder obtener la información, poderla comparar, y entre más grandes sean esas tablas, pues más se va aumentando el tiempo de complejidad. ¿Qué pasa con NoSQL? Con NoSQL, otra vez, archivero, folder y todos los datos en una sola hoja. Queremos la información de Frankenstein, ahí lo tenemos. Queremos todos los tracks de este álbum, lo mismo, en el mismo folder, ahí está toda la información, en la misma partición. Y ahí se está dando la relación del partition key. El partition key es Dire Straits y el sort key, el que nos permite ordenarlos, son todos los tracks. ¿Sale? Si se fijan, el tiempo de complejidad no crece. Siempre estamos yendo a la misma partición y siempre estamos obteniendo toda la información. Y solo estamos grabando la información que nos interesa. ¿Sale? Esto nos permite esa escala que estamos buscando, sobre todo en las aplicaciones más modernas. Y quizá la pregunta que sigue es, oye, ¿pero se oye bien? ¿Pero esto cómo lo hago? ¿Cómo lo llevo a la práctica? Yo ya sabía que tenía que identificar mis entidades y buscar las relaciones, y ya después yo me ponía a aventar queries, ¿no? Y en algún momento poniéndole group bys, poniéndole sums, me daba lo que yo necesitaba. Aquí prácticamente comenzamos igual. Tenemos que identificar nuestras relaciones, cuáles son esas entidades y cómo están, en este caso, relacionadas. Uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos, etc. Empezamos igual. Pero aquí, antes de empezar a ya programar, empezar a trabajar, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a contestarnos preguntas, que es cómo quiero y qué información quiero obtener yo de esas entidades. A esto se le llama diseñar sus patrones de acceso, que no es otra cosa más que contestar las preguntas que van a estar haciendo sobre esta información. ¿Sale? Aquí vemos estos patrones de acceso, donde podemos ver que para esta, que es una tablita, una basecita que nos va a ayudar a controlar de nuestros empleados, cuáles son sus reuniones, si tienen tickets abiertos, qué proyectos tienen. Lo que hacemos es decimos, ok, lo que me interesa aquí es la parte de las reuniones. ¿Cómo quiero traer esas reuniones? Bueno, las quiero traer por fecha y por correo. Detecto absolutamente todos los patrones de acceso que yo vaya a necesitar. Después de que los detecte, el siguiente paso es elijo algunos. Estos que elijo los empiezo a diseñar ya sobre mi tabla o mi single table. ¿Sale? Vamos a ver el primero. En el primero yo digo obtener todas las reuniones, en este caso por fecha y por identificador de empleado. ¿Cómo obtengo ese patrón de acceso? Ah, bueno, con el PK va a ser igual al identificador del empleado y el SK entre estas dos fechas. ¿Sale? Eso pues lo vamos viendo nosotros, en este caso, en ese diseño que hagamos. Pero para que esto sea más práctico, vamos a hacer un switch a un pequeño demo. Segundo. Perfecto. No sé si conocían esta herramienta. Ayúdenme a levantar la mano los que conocían esta herramienta que se llama NoSQL Workbench. Perfecto, algunos. No sé por qué más de aquel lado que de este, pero bueno, vamos a avanzar.
NoSQL Workbench es una herramienta que está desarrollada por AWS, no tiene ningún costo, pueden irla a descargar de manera gratuita y justo nos ayuda en este caso a modelar, a visualizar y a crear operaciones, ahorita vamos a hablar de eso, en base de datos NoSQL. Funciona para Keyspace, compatibilidad con Cassandra y también para DynamoDB. Vamos a ver en este caso cómo funciona para DynamoDB. Una vez que la lanzamos, lo que vamos a encontrar es que vamos a tener la capacidad de crear nuevos modelos, de importarlos o algo que a mí me gusta bastante. Tenemos una serie de modelos de ejemplo que van en diferentes niveles. Niveles desde más introductorio hasta niveles más avanzados donde ya tenemos este diseño que se le llama diseño de una tabla o de single table, lo que estamos viendo. Si se fijan aquí, ustedes pueden encontrar la descripción del caso de uso, pueden encontrar los diferentes patrones de acceso que van a estar utilizando y pues todos los requerimientos para implementarla. Una vez que se deciden, no hay que hacer más que darle en import y listo. Yo ya tengo esta tablita creada aquí. Una vez que empezamos a trabajar con esto, el siguiente paso es el modelado. ¿Qué es esto del modelado? Es tomar esta información y empezarla a trabajar. Le voy a dar aquí en el modo editar, ¿no? Usamos nuestras llaves genéricas PK y SK. Bueno, déjenme dar un paso atrás. Este caso de uso que yo elegí es para manejar las ofertas que podemos llegar a tener en nuestras tarjetas de crédito. ¿Qué significa? Yo tengo un identificador de cuenta, soy un usuario y puedo tener ciertas ofertas. ¿Para qué? Para aprovechar el Buen Fin, para tener meses de intereses, para tener un crédito adicional. Este diseño justo es para eso. Entonces ponemos nuestras llaves genéricas PK, SK y podemos poner todos los atributos que llegamos a necesitar. Adicional, esta herramienta nos permite agregar algo que se llaman los facets. Los facets nos permiten diseñar, en este caso, esos patrones de acceso que estuvimos platicando en el slide anterior. ¿Sale? Y finalmente, los índices globales secundarios. ¿Cómo indexo esa información que no está cayendo en mi partition ni en mi sort key? A través de índices globales secundarios. ¿Sale? Una vez que yo diseñé, modelé todo esto, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo esa tabla se visualiza. Y para esto la herramienta nos permite agregar datos. Aquí yo puedo agregar más datos, puedo ver en este caso cómo está la tabla principal con toda esta información. Si se fijan, se ve muy similar. Tenemos un account ID y ese account ID tiene la información específica del cliente, ¿sale? Pero también tiene la información de 3 ofertas. Puedo ver cuando yo indexo cómo me estoy llevando esa información. Por ejemplo, ¿para qué sirve este índice? Este índice es porque yo la mayoría del tiempo hago consultas para obtener la información del cliente, donde no necesito las ofertas, donde no necesito datos adicionales. ¿Qué hice ahí? Creé un índice que se lleva esa data y que solo tiene la información que yo necesito. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí están otra vez los índices, podemos verlos. Esa es la parte de visualización. Aquí podemos agregar y aquí no nos hemos conectado en la nube, ¿no? Es algo que cabe aclarar, estamos trabajando de manera local, ¿sale? Por eso hice este demo así para que el internet no fuera a ser un issue. Y finalmente, una opción que me gusta a mí bastante es esta que se llama el Operation Builder. El Operation Builder es tener la capacidad de lanzar las consultas y de probar los patrones de acceso para ver si realmente estamos obteniendo la información que necesitamos. Aquí yo ya tengo una serie de consultas que les voy a mostrar. La primera sería la de obtener la información del cliente, ¿sale? Yo las puedo grabar aquí. Esa consulta se ve aquí arriba y dice, ok, ¿qué tipo de operación quieres? Digo, ok, es un query, es una consulta. ¿Vas sobre la tabla principal? Sí, voy sobre la tabla principal. ¿Cuál es el partition key que tú necesitas? Es este. Le doy run y aquí tengo toda la información. Obtuve 4 registros. De estos 4 registros veo que uno es para la información de la cuenta y otros 3 porque también me está regresando las ofertas que tiene ese cliente. Algo bien interesante aquí es que ustedes a partir de esto tienen esta opción que se llama generar código. Si ustedes le dan aquí en generar código, automáticamente les da en 3 lenguajes de programación, Python, JavaScript y Java.
código de ejemplo que ustedes pueden tomar para implementarlo en sus contenedores, en su función Lambda o donde tengan esa solución. Adicional, si ustedes dicen, ¿sabes qué? Está padre esta parte de NoSQL, pero yo sigo prefiriendo hacer mis consultas en tipo SQL Server. DynamoDB soporta algo que se llama PartyQL y aquí también lo podemos llegar a hacer. Simple y sencillamente podemos lanzar una consulta de estilo select asterisco from credit card offers, le damos run y listo, me obtiene absolutamente todo. Puede entender SQL Server y también le puedo dar generar código y obtenerlo. ¿Sale? Entonces, es esa parte y también aquí les voy a mostrar cómo podemos obtener información por los índices. Cuando obtenemos información por los índices, algo muy importante es que tenemos que elegir el índice. Aquí no me lo está mostrando, denme un segundo. Ok. Conexión. Acá está. No le hagan cuenta a mi cuenta del SAT. Ok. Sí pagué. Déjenme ver. Aquí está. No me estaba saliendo pero ya me sale. Otra cosa bien interesante de esto es que esto, otra vez, no lo estoy corriendo en la nube. Ustedes tienen la capacidad de correr Dynamo de manera local, ya sea instalándolo o a través de Docker. Yo aquí lo estoy haciendo con Docker. Una vez que ustedes estén listos, generan estas conexiones hacia Dynamo y ya en este caso pues envían sus cambios. ¿Sale? Y bueno, esa es la parte del demo. Vamos a regresar en este caso a cómo seguiríamos aquí. Vamos a ir modelando y vamos a ir buscando que en este caso primero en la tabla principal se cumplan todos nuestros patrones de acceso, ¿sale? Una vez que nos acabamos los patrones de acceso que la tabla principal nos puede dar, podemos dar el salto a los que ya son de los índices. Aquí voy a pasar también bastante rápido, es buscar cómo obtengo esa información con esos índices y finalmente el resultado de esto es una tabla que me va a dar la información necesaria de cuál patrón de acceso, por qué campos los necesito, lo encuentro en la tabla principal o en los índices, cuál es la llave de condición y también cuáles son los filtros. Esto de los filtros, recordemos que es obtener la información de Dynamo y aplicarle otro filtro, valga la redundancia, ¿para qué? Para, en este caso, sintetizar la información que realmente necesitamos. Muchas veces no se recomiendan los filtros, pero va a haber casos cuando la información no sea masiva que sí va a hacer sentido. ¿Sale? Y bueno, quizá aquí, y esto lo platicó César, ¿no? DynamoDB es muy bueno para esta parte del OLTP, toda la parte transaccional. Y ustedes miran, oye, pero mis dashboard, mi BI, toda esta parte de analítica, entonces ya no la voy a poder hacer con Dynamo. La respuesta es sí la voy a poder hacer y tenemos un mecanismo que les puede ayudar con esto. Aquí tenemos esto que se llaman los DynamoDB Streams. Los DynamoDB Streams es nosotros habilitar una característica en Dynamo que va a detectar todas las mutaciones. ¿Qué es esto de las mutaciones? Cuando tengamos un insert, un update, vamos a poder disparar una acción. Esta acción nos va a servir para llevar esa información a donde es mejor poderla consultar, ¿no? El servicio de propósito específico. Entonces aquí muchas veces nuestros clientes la ocupan para, oye, es que si yo quiero hacer un sumarizado de todo lo que tengo, tendría que hacer un scan de toda la tabla y eso me costaría y me podría estar acabando el throughput. Lo que podemos hacer es que cada vez que cae uno de esos registros, nosotros tomamos el stream, lo pasamos a una función lambda, una función como servicio, tomamos ese acumulado y lo regresamos a Dynamo en un atributo totalizado, ¿sale? Si nosotros decimos, ¿sabes qué? Oye, lo que a mí me gustaría es un full text search, tomamos otra vez el stream y lo mandamos a un servicio como OpenSearch. O, ¿sabes qué? Esa información yo la quiero cruzar y yo la quiero tener histórica. Ah, bueno, ¿por qué no nos la llevamos en este caso a un lago de datos donde quizás sí, hacer cruces por terabytes de información me van a tardar algunos segundos, pero bueno, ya no es tan crítico como en mi parte transaccional.
Esto, ¿cómo se ve? Del lado izquierdo para ustedes tenemos toda esta parte donde está Dynamo y está el OLTP, y tenemos del lado derecho lo que sería toda la parte analítica, todo el OLAP. El pegamento entre estos dos justamente es DynamoDB Streams, ¿sale? Entonces, hasta aquí esta parte más avanzada. Antes de continuar, me gustaría muy rápido hacer una breve encuesta. De aquí díganme, y aprovechando para que se estiren un poquito, ¿se podrían parar a los que les gusta el cine, ir al cine? Eso. Eso. Todos los que no se pararon seguro ven Netflix. Perfecto. Todavía no se sienten. Segunda. Todos los que les gusta ver películas en el cine o en su casa, pero siempre que la ven, o casi siempre, se consiguen su combo de palomitas con doble sabor, ¿por qué no? Nachos con extra queso y refresco de buen tamaño. Quédense parados o párense los que no. Eso. Yo porque estoy parado, pero si no, estaría dando saltos. Última pregunta y la más importante. Aquí, otra vez, párense y levanten la mano. A los que todavía no empieza la película y ya se acabaron una de estas cosas del combo. Perfecto. Listo. Pues todo esto tengo el placer de presentarles de Cinépolis a Juan Vélez, que es subdirector de Desarrollo e Infraestructura, que nos viene a contar un caso bien interesante. Fuerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? ¿No? ¿Me escuchan mejor? ¿Así? Pues bueno, irme a la presentación. Déjenme contarles un poco de Cinépolis. Como ya vi, todo el mundo va a Cinépolis, entonces creo que lo conocen bastante bien. Sin embargo, Cinépolis va mucho más allá, ¿no? Cinépolis como tal tiene 6.600 complejos a lo largo de 19 países, y esto implica que tiene alrededor de 1 millón y pico de salas, ¿no? Esto quiere decir también que tiene 36,000 empleados. Y pues estamos distribuidos, como les dije, a lo largo de 19 países, ¿no? Entonces ya se imaginarán toda la data que nosotros procesamos. Ahora imagínense lo que tenemos pues a partir de la pandemia, toda la parte de canales digitales, lo que son aplicaciones, móviles, kiosco, página web. Pues la experiencia como tal del usuario pues ha cambiado, ¿no? Ha cambiado pues ampliamente, y lo que quieren pues es tener menos contacto con la persona de la dulcería, menos contacto con la persona también de la taquilla, y pues las aplicaciones como tal pues han sido un canal perfecto para acercarnos como tal al cliente, ¿no? Y pues han sido bastante exitosas, y pues a lo largo de pues prácticamente un año hemos hecho un switch completo a la arquitectura y a la infraestructura y al software, con el afán de ofrecer la mejor experiencia cuando ustedes vayan al cine, desde el momento que ustedes deciden ir al cine hasta el momento que se retiran, ¿no? Entonces, como tal, pues parte de esas experiencias es que nosotros empezamos a vender alimentos dentro de las aplicaciones, y esto tiene un gran reto. Imagínense que van al cine, compran su aplicación, compran su combo, pero ya no hay refresco, una Coca-Cola, o ya no hay un Snickers, o ya no hay algo en el cine, ¿no? Hasta un simple jamón. Entonces, la experiencia de ir al cine y que no puedas tú tener el alimento que más te gusta es una mala experiencia y una mala imagen para Cinépolis. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Pues vender como tal, pero pues en los canales digitales, pero que siempre puedas obtener el 100% de las ocasiones, puedas obtener tu producto. Sin embargo, nosotros desarrollamos para el cine VIP una primera versión, llamémosla así, de esa venta digital, ¿no? Sin embargo, teníamos muchos problemas. Imagínense jalar toda la información a AWS de las 400 salas que hay en México, para procesarlas y para poder decir que el aguacate del sushi se acabó, y por lo tanto pues ya no puedo vender ni baggies, ya no puedo vender
el mismo sushi, o bien se acabó el queso, se acabó algo, y pues toda la parte de los combos ya no se puede como tal vender, ¿no? Entonces esa es mala experiencia, ¿no? Entonces, como tal, pues teníamos muchas fallas en la aplicación, en la venta de los alimentos, muchas fallas también en cómo te estamos entregando los alimentos, porque también sí, llegaba a la nube, tú podías comprar bastante bien, pero ¿cómo bajabas y cómo le dices al cine que alguien compró y que alguien llegó y en tiempo real necesitas tener ahí como tal la información, ¿no? Problemas con los inventarios, pues realmente comprabas en canal digital y había un descuadre total entre toda la información que necesitábamos tener en el cine, entonces realmente fue un caos, ¿no? Sin embargo, pues utilizando un poco de la arquitectura, bueno, déjenme comentarles un poco de esta arquitectura, ¿no? Que es la arquitectura legada antes de estar ahí. Nosotros como tal tenemos en los cines pues una aplicación legada como tal, ¿no? Que leemos de SQL Server, que tenemos distintos cambios en la base de datos. Toda esa información lo jalamos por medio de jobs, por medio de información que está en el cine, que se va procesando y que se sube a la nube, y en esa nube lo procesamos un poco y lo publicamos por medio de un SQLite en los canales digitales, y de ahí por cada uno de los cines vamos leyendo si hay alimentos, si hay un combo, el precio del mismo combo y cómo está constituido como tal ese combo. Entonces, imagínense todo el problema que teníamos aquí a nivel de canales digitales, pues en esta arquitectura, para poder tener una sincronización completa, tanto de los precios, tanto de la cantidad de los alimentos, tanto de los mismos combos, nos tardábamos alrededor de 45 minutos en poderlo tener publicado en canal digital. Era realmente un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, un poco sobre cómo está esa relación en cada uno de los cines. Realmente es una tabla muy compleja. Son tablas complejas con miles y miles y miles de productos. Muchos de esos productos también son vestigios, llamémosle así, de los alimentos que teníamos en otras ocasiones, o bien que no se ha hecho depuración. Entonces, subir toda esa información pues realmente no era nada sencillo. Entonces, ¿a qué fuimos? ¿A qué nos movimos? ¿No? A una arquitectura realmente basada en microservicios, basada en streaming de datos, donde jalamos toda la información del cine como tal, la jalamos, utilizamos microservicios con AppMesh, lo llevamos y procesamos con distintos jobs, la procesamos ya en la nube, ya no directamente en el cine, y la metemos a una base de datos de DynamoDB, que con todo lo que ya comentaron, de queries complejos, de las relaciones, de DynamoDB, como de la parte del DAX, estamos optimizando como tal esos servicios. Se ven poquitas aquí, 2 bases de datos que ya vieron en la parte anterior que en el cine realmente la estructura de las tablas era bastante compleja. Aquí la redujimos mucho más, tenemos únicamente 2, y con esa información pues estamos teniendo muchos beneficios. Si me voy un poquito al detalle, en la base de datos de operaciones, que es cómo se manejan los productos, la parte de los catálogos, la parte de los inventarios, en fin, todo eso se va monitoreando y se van indicando en canales digitales para que, por medio de SQS, para que se vayan leyendo, se vayan procesando y se vayan viendo que en la página como tal, pues ya no hay cierto producto, este es el precio, o este es el otro precio, ¿no? Entonces, esto es realmente complejo. Si lo vemos a nivel de nodos, cómo están constituidos todos esos productos, estamos viendo de que todas estas relaciones para cada uno de los cines van cambiando, porque sucede que el combo pues tiene un distinto producto, o bien hay un nuevo producto con una nueva promoción. Entonces, todo este esquema va cambiando en tiempo real, y DynamoDB nos permite realizar estas relaciones de forma totalmente dinámica. Y entonces, por medio de los microservicios, por medio de la plasticidad y por medio de la escalabilidad que tenemos con DynamoDB, lo podemos realizar. Y bueno, ¿cuáles fueron los beneficios de haber implementado como tal esta arquitectura?
¿no? Y redujimos de 45 minutos a menos de un minuto como tal lo que es la sincronización de los inventarios, que realmente esto es un gran beneficio, porque el cliente como tal ahora sí puede llegar y sabe que el producto que realmente compró sí va a estar en el cine. Como tal, redujimos literal los errores de las transacciones de la compra de alimentos del 35%, que realmente era una experiencia realmente muy mala, la redujimos todavía mucho menos. Estamos en proceso de esa mejora, pero pues como tal, Dynamo DB nos está permitiendo hacer eso en conjunto con todas las mejoras de la rearquitectura, con el conjunto de microservicios que estamos implementando, tax, en fin, pagos, en fin, hay un montón de estrategias que estamos realizando como inversión en canales digitales. La facilidad de cambios, ¿no? Eso es importantísimo. El equipo de desarrollo como tal, se le permite como tal poder realizar ese cambio en esa estructura, hacerlo en tiempo real, que dependiendo de la carga que se tenga en el cine, como tal, pues pueda cambiar el storage, ¿no? Que también la base de datos no la tengamos que crecer de forma manual como sucedía en el pasado. Automáticamente escala y eso lo permite perfectamente. Y por último, pues estamos logrando, ¿no?, incrementar de los cines que teníamos, que eran únicamente los VIP, los pudimos incrementar a más de 600 cines con esta nueva arquitectura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Ya nada más para finalizar, nos gustaría compartirles este par de recursos. El que pueden ver a la izquierda es algo que se conoce como Skill Builder. Es una página que en este caso va a contener un montón de cursos que van desde lo básico hasta lo avanzado en prácticamente todos los servicios que tenemos en AWS. Entonces los invito a que la visiten. También tenemos una sección en la parte de donde están el Axe y las demás secciones de Training and Certification. Si ustedes están interesados, pueden también acceder ahí. Y bueno, finalmente les pediría que nos ayuden a contestar la encuesta, ya que esta nos ayuda a nosotros saber qué les pareció, qué podemos mejorar y estar constantemente mejorando para ustedes. Sin más, muchísimas gracias.